Alejandro Morales, un poderoso CEO, descubre que tiene un hijo secreto con Elena, la mujer que lo abandonó 10 años atrás. Lo que comienza como un plan de venganza calculada se transforma en un viaje inesperado cuando sus sentimientos paternales despiertan, obligándolo a enfrentar la pregunta más difícil. ¿Puede un corazón congelado por la ambición aprender a amar? Agradecimientos especiales a Alba Lucía de Colombia y Berta Maldonado de México. No olviden suscribirse al canal y comentar su nombre y país para aparecer en el próximo video. El frío de la oficina contrastaba con el calor sofocante que azotaba Barcelona aquella tarde de julio. Alejandro Morales, conocido en el mundo empresarial como el hombre de hielo, observaba la ciudad desde su despacho en el piso 50 del rascacielos que albergaba la sede de Tech Future, la compañía tecnológica más importante de España. A sus 38 años, había transformado su vida de programador común a multimillonario implacable, construyendo un imperio digital que revolucionó la manera en que las empresas gestionaban sus datos. Su rostro, cincelado por años de decisiones difíciles y noches sin dormir, mostraba la determinación de un hombre que había sacrificado todo por el éxito. Sus ojos, de un azul gélido, recorrían el horizonte mientras su mente calculaba el siguiente movimiento estratégico para expandir aún más su dominio en el mercado global. El sonido discreto de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gabriel, su asistente personal desde hacía 8 años, el único que se atrevía a entrar sin anunciarse previamente. Gabriel conocía cada detalle de la vida de Alejandro, desde sus hábitos alimenticios hasta sus secretos más oscuros. «Señor, tengo información que podría interesarle», dijo con tono cauteloso, sosteniendo una tablet en sus manos. Alejandro se giró lentamente, su expresión impenetrable como siempre. Gabriel continuó. «Elena Vega ha regresado a España». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Elena Vega, la mujer que lo había abandonado 10 años atrás, cuando él no tenía futuro, había vuelto convertida en una prestigiosa cirujana cardíaca tras una brillante carrera en Estados Unidos. Por un instante, un destello de emoción cruzó el rostro de Alejandro, tan fugaz que cualquiera excepto Gabriel lo habría pasado por alto. «¿Dónde está trabajando?», preguntó Alejandro, su voz controlada ocultando la tormenta interior que comenzaba a formarse. Gabriel deslizó el dedo por la pantalla de su tablet. «Ha aceptado un puesto como jefa del departamento de cirugía cardíaca en el Hospital Central. Según mis fuentes, llegó hace 3 días y comenzará oficialmente la próxima semana». Alejandro asintió levemente, volviendo su mirada hacia la ventana. «Interesante. El Hospital Central está pasando por dificultades económicas, ¿no es así?». Gabriel confirmó con un gesto, conociendo perfectamente hacia dónde se dirigían los pensamientos de su jefe. «Están al borde de cerrar varias unidades de investigación por falta de fondos». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Alejandro. «Programa una reunión con el director del hospital para mañana. Dile que Tech Future está interesada en realizar una importante donación para investigación médica». Esa noche, solo en su ático de lujo en el barrio más exclusivo de Barcelona, Alejandro contemplaba las luces de la ciudad con una copa de whisky en la mano. Las palabras de Elena resonaban en su mente como si las hubiera escuchado ayer. «Nunca serás capaz de amar a alguien más que a tu ambición, Alejandro, y eso te condenará a una vida de éxito vacío». El recuerdo de aquella última conversación, en un pequeño apartamento que ahora le parecía de otra vida, despertaba un resentimiento que creía haber enterrado bajo capas de triunfos y reconocimientos. Elena había sido la única persona que había visto a través de su fachada, la única que había entendido sus miedos y ambiciones, y también la única que se
Había atrevido a abandonarlo cuando más la necesitaba, justo cuando estaba a punto de conseguir su primer gran contrato. El líquido ámbar giraba hipnóticamente en el cristal mientras Alejandro revivía cada momento de aquella ruptura. Ella tenía razón, pensó con amargura, pero ahora descubrirá el precio de haberme subestimado. Su mente, acostumbrada a diseñar estrategias empresariales complejas, comenzaba a trazar un plan meticuloso. No sería una venganza vulgar ni evidente, sería una obra maestra de manipulación psicológica. Primero, se convertiría en el salvador del hospital donde ella trabajaba. Después, la obligaría a depender de él profesionalmente. Y finalmente, cuando la tuviera exactamente donde quería, le demostraría que el hombre al que había abandonado ahora tenía el poder de destruir todo lo que ella valoraba. Alejandro sonrió ante su reflejo en el ventanal, reconociendo en sus ojos la misma determinación fría que lo había llevado a la cima del mundo empresarial. Mientras la noche avanzaba, Alejandro repasaba cada detalle sobre Elena que Gabriel había conseguido. Se había casado brevemente en Estados Unidos, pero ahora estaba divorciada. No tenía hijos. Había ganado reconocimiento internacional por desarrollar una técnica revolucionaria para cirugías cardíacas mínimamente invasivas. Su regreso a España parecía motivado por razones personales más que profesionales, ya que había rechazado ofertas más lucrativas en hospitales americanos. Cada pieza de información era un arma potencial en su arsenal. Alejandro sabía que la venganza era un plato que se servía frío, y él había pasado 10 años perfeccionando su capacidad para mantener la temperatura bajo cero. «Bienvenida a casa, Elena», murmuró mientras apuraba su whisky. «Pronto descubrirás que el chico inseguro que conociste se ha convertido en alguien capaz de controlar tu destino con solo mover un dedo». A la mañana siguiente, Alejandro entró en la sala de juntas del Hospital Central con la precisión calculada de un depredador. El director del hospital, Javier Méndez, un hombre de 60 años con expresión permanentemente preocupada, lo recibió con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Señor Morales, es un honor inesperado tenerlo aquí», dijo mientras estrechaba su mano. Alejandro respondió con una sonrisa ensayada, esa que reservaba para negociaciones importantes. «El honor es mío, doctor Méndez. Tech Future siempre ha creído en la importancia de devolver a la sociedad parte de nuestro éxito». La mentira fluía con naturalidad, como todas las que había pronunciado en su ascenso al poder. Durante la siguiente hora, Alejandro expuso su propuesta. Una donación de 50 millones de euros para crear un centro de investigación cardíaca de vanguardia, equipado con la última tecnología y respaldado por el poder computacional de Tech Future. «Hay una condición, sin embargo», añadió Alejandro cuando vio que el director estaba completamente cautivado por la propuesta. «Quiero que la doctora Elena Vega dirija este centro». Javier parpadeó, sorprendido por la especificidad de la petición. «¿Conoce usted a la doctora Vega?», preguntó con cautela. Alejandro mantuvo su expresión impasible. «Conozco su trabajo. Su investigación en técnicas mínimamente invasivas es exactamente lo que buscamos para liderar un proyecto de esta envergadura». No mencionó que había pasado la noche estudiando cada artículo científico publicado por Elena, memorizando términos médicos que apenas comprendía para poder mantener esta conversación. «Además», continuó, «quiero que este anuncio se haga público lo antes posible. Una rueda de prensa conjunta la próxima semana sería ideal». El director asintió entusiasmado, incapaz de creer la suerte que acababa de caer sobre su hospital en crisis. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Alejandro había puesto en marcha la segunda fase de su plan. Lucía Salgado, heredera del imperio farmacéutico Salgado Pharmaceuticals, recibía una llamada
de su asistente informándole que Alejandro Morales había aceptado finalmente su invitación para cenar. Lucía, una mujer hermosa y calculadora de 35 años, sonrió satisfecha. Llevaba meses intentando acercarse al esquivo empresario, reconociendo el potencial de una alianza entre tecnología y farmacéutica. Lo que no sabía era que Alejandro había estado esperando el momento perfecto para aceptar, y ese momento había llegado con el regreso de Elena. Una relación con Lucía no solo le proporcionaría la pareja perfecta para exhibir en sociedad, sino que crearía la unión empresarial ideal para ampliar su imperio. El amor no formaba parte de la ecuación. Para Alejandro, Lucía era simplemente otra adquisición estratégica, un peón más en su tablero de ajedrez contra Elena. La noticia de la donación millonaria de Tech Future al Hospital Central explotó en los medios como Alejandro había previsto. El filántropo tecnológico, el empresario con corazón. Morales revoluciona la investigación médica española. Eran algunos de los titulares que inundaron la prensa. Nadie cuestionaba sus motivaciones. Todos celebraban su aparente generosidad. Gabriel observaba a su jefe con una mezcla de admiración y preocupación mientras éste leía los artículos en su tablet. «Has conseguido exactamente lo que querías», comentó. Alejandro levantó la mirada, sus ojos brillando con una satisfacción fría. «Esto es solo el principio, Gabriel. ¿Qué sabemos de la reacción de Elena?» Gabriel consultó sus notas. Según mis fuentes, se mostró sorprendida por la noticia. Aparentemente, el director le comunicó su nombramiento como directora del centro antes de consultarle. Aceptó, pero pidió una reunión contigo para discutir los detalles. La cena con Lucía transcurrió exactamente como Alejandro había planeado. El restaurante, el más exclusivo de Barcelona, proporcionaba el escenario perfecto para ser vistos juntos. Lucía, con un vestido que realzaba su figura esbelta y su porte aristocrático, era la acompañante ideal para alguien de su posición. La conversación fluyó entre negocios y anécdotas sociales, mientras Alejandro desplegaba su encanto calculado. «Creo que nuestras empresas tienen mucho que ofrecerse mutuamente», sugirió Lucía mientras degustaban el postre. Alejandro asintió, estudiando su rostro perfecto con aparente interés. «Estoy de acuerdo. De hecho, he estado pensando en una colaboración más personal». La insinuación quedó flotando en el aire, exactamente como él pretendía. No necesitaba ser más explícito. Lucía entendería perfectamente que estaba abriendo la puerta a una relación que trascendería lo profesional. Una relación que, casualmente, comenzaría a hacerse pública justo cuando tuviera que encontrarse con Elena. Los preparativos para la rueda de prensa avanzaban a toda velocidad. Alejandro supervisaba personalmente cada detalle, desde la disposición de los asientos hasta el discurso que pronunciaría. «Quiero que Elena esté sentada a mi derecha», indicó a Gabriel, «y asegúrate de que los fotógrafos tengan un buen ángulo para capturarnos juntos». Gabriel asintió, acostumbrado a las instrucciones meticulosas de su jefe. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?», preguntó con la confianza que le otorgaban años de lealtad. «La venganza puede ser satisfactoria, pero también destructiva». Alejandro lo miró con dureza. «No es venganza, Gabriel. Es justicia. Ella me abandonó cuando más la necesitaba, convencida de que yo no tenía futuro. Ahora verá exactamente lo que se perdió». Lo que no dijo fue que, durante 10 años, no había pasado un solo día sin pensar en ella, sin preguntarse qué habría sido de sus vidas si ella hubiera creído en él tanto como él creía en sí mismo. El día de la rueda de prensa llegó con una expectación mediática que superaba las previsiones más optimistas de Alejandro. El salón de actos del Hospital Central, normalmente austero y funcional, había sido transformado con la elegancia minimalista característica de los eventos de Tech Future.
Periodistas de medios nacionales e internacionales se agolpaban en las primeras filas, mientras cámaras estratégicamente colocadas transmitían en directo para las principales cadenas de televisión. Alejandro, impecable en un traje hecho a medida que acentuaba su figura atlética, repasaba mentalmente cada palabra de su discurso mientras observaba discretamente la puerta por donde Elena debía aparecer. Cuando finalmente la vio entrar acompañada por el director del hospital, sintió una punzada inesperada que atribuyó rápidamente a la anticipación de su venganza, no a los recuerdos que su presencia despertaba. Elena Vega había cambiado, pero seguía siendo inconfundiblemente ella. Su cabello castaño, ahora más corto y con algunas canas prematuras que le daban un aire de distinción, enmarcaba un rostro que había ganado en carácter lo que había perdido en juventud. Vestía con la sobriedad elegante de quien no necesita impresionar, un traje sastre azul marino que contrastaba con la ostentación calculada del atuendo de Alejandro. Sus ojos, de un verde intenso que él había olvidado conscientemente, pero que ahora reconocía con inquietante familiaridad, recorrieron la sala hasta detenerse en él. Por un instante, el tiempo pareció congelarse mientras sus miradas se encontraban por primera vez en una década. Alejandro esperaba ver sorpresa, tal vez incluso miedo o arrepentimiento en esos ojos. En cambio, encontró una serenidad desconcertante, como si ella hubiera anticipado este momento y estuviera perfectamente preparada para enfrentarlo. La rueda de prensa comenzó con las formalidades habituales. El director del hospital agradeció efusivamente la generosidad de Tech Future, destacando cómo esta donación, sin precedentes, transformaría no solo el hospital, sino la investigación cardíaca en todo el país. Cuando llegó el turno de Alejandro, se levantó con la confianza de quien está acostumbrado a dominar cualquier escenario. Su discurso, cuidadosamente elaborado para proyectar una imagen de filántropo visionario, incluía referencias sutiles a su trayectoria de superación personal que sabía que Elena interpretaría correctamente. Siempre he creído que el verdadero éxito no se mide por lo que uno acumula, sino por el impacto positivo que genera, declaró con una sinceridad fingida que había perfeccionado a lo largo de los años. Este centro de investigación representa mi compromiso con un futuro donde la tecnología y la medicina trabajen juntas para salvar vidas. Tras su intervención, Elena tomó la palabra con una naturalidad que contrastaba con la estudiada performance de Alejandro. Agradeció la oportunidad de liderar un proyecto tan ambicioso y habló con pasión genuina sobre las posibilidades que ofrecía la combinación de investigación médica avanzada y tecnología de vanguardia. No hizo ninguna referencia a conocer previamente a Alejandro, tratándolo con la cortesía profesional que dispensaría a cualquier benefactor. Esta aparente indiferencia descolocó momentáneamente a Alejandro, que había anticipado nerviosismo o al menos algún indicio de incomodidad. Cuando finalmente se abrió el turno de preguntas, un periodista perspicaz preguntó directamente cómo surgió la idea de nombrar específicamente a la doctora Vega como directora del centro. Alejandro respondió con una sonrisa ensayada: «La excelencia reconoce a la excelencia. La trayectoria de la doctora Vega habla por sí sola». El momento que Alejandro había estado esperando llegó durante el cóctel posterior a la rueda de prensa. Maniobró hábilmente entre los invitados hasta encontrarse a solas con Elena en un rincón apartado del salón. «Ha pasado mucho tiempo, Elena», dijo con una voz deliberadamente baja, íntima. Ella lo miró directamente, sin rastro del nerviosismo que él esperaba provocar. «Ciertamente, Alejandro. Felicidades por todo lo que has conseguido». No había sarcasmo en su voz, solo una sinceridad desconcertante que lo desarmó momentáneamente.
Alejandro recuperó rápidamente la compostura, desplegando su ostentación de riqueza y poder con comentarios sobre sus recientes adquisiciones empresariales y su influencia en el sector tecnológico. Para su frustración, Elena escuchaba con educado interés, pero sin el menor atisbo de la envidia o arrepentimiento que él tanto anhelaba ver. «Estoy genuinamente agradecida por tu donación al hospital», dijo Elena cuando él hizo una pausa en su de éxito. «El centro de investigación salvará muchas vidas». Sus palabras, carentes de cualquier subtexto, desafiaban el guión que Alejandro había escrito para este encuentro. «Has conseguido todo lo que querías, Alejandro. Me alegro por ti», añadió con una sonrisa que parecía sinceramente amable. Antes de que él pudiera responder, ella consultó discretamente su reloj. «Disculpa, pero debo irme. Mi hijo está esperándome en casa». Alejandro sintió que el control de la situación se le escapaba entre los dedos. «¿Tu hijo?», preguntó, intentando mantener un tono casual. Elena asintió, y por primera vez apareció en su rostro una expresión que él no había previsto. Orgullo maternal genuino. «Sí, Mateo. Tiene 9 años y ya está entusiasmado con conocer el nuevo centro. Sueña con ser médico como yo». 9 años. Exactamente el tiempo transcurrido desde su separación. Alejandro sintió una inquietud súbita que no tenía cabida en su plan meticulosamente elaborado. La revelación sobre el hijo de Elena persiguió a Alejandro durante días, instalándose en su mente como una ecuación imposible de resolver. 9 años. La coincidencia temporal era demasiado precisa para ignorarla. En su ático, rodeado de pantallas que mostraban los últimos informes financieros de Tech Future, Alejandro no podía concentrarse en nada que no fuera la posibilidad de tener un hijo. Un hijo del que nunca supo nada. La idea lo atormentaba, despertando emociones contradictorias que amenazaban la frialdad calculadora que había cultivado durante una década. ¿Sería posible que Elena hubiera ocultado algo tan trascendental? ¿O era simplemente una coincidencia cruel del destino? La incertidumbre resultaba insoportable para un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su existencia. Esa misma noche, tras horas de debate interno, tomó una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de su venganza. Necesitaba saber la verdad sobre Mateo. «Quiero toda la información disponible sobre el hijo de Elena Vega», ordenó a Gabriel a la mañana siguiente. «Certificado de nacimiento, expediente médico, escuela, actividades extraescolares, todo». Gabriel, acostumbrado a las peticiones extravagantes de su jefe, percibió algo diferente en esta orden. No era la frialdad habitual de Alejandro cuando investigaba a un competidor o a un potencial socio comercial. Había una urgencia personal, casi vulnerable, que nunca antes había detectado. «¿Puedo preguntar por qué este repentino interés en...?» se atrevió a cuestionar. Alejandro lo miró con una mezcla de irritación y algo más profundo, más primario. «La edad del niño coincide exactamente con nuestra ruptura. Necesito saber si...». No terminó la frase, pero no era necesario. Gabriel comprendió inmediatamente la gravedad de la situación y la tormenta emocional que se avecinaba independientemente del resultado de la investigación. Mientras los investigadores privados más discretos y eficientes de Barcelona trabajaban para desvelar la verdad sobre Mateo, Alejandro continuaba con su fachada de normalidad. Las reuniones con Lucía Salgado se intensificaron, culminando en una cena pública donde los fotógrafos, convenientemente alertados, capturaron el momento en que él le entregaba un anillo de compromiso valorado en más de 1 millón de euros. La noticia del compromiso entre el magnate tecnológico y la heredera farmacéutica ocupó las portadas de las revistas de sociedad, exactamente como Alejandro había planeado. El matrimonio del año,
lo llamaban los medios, especulando sobre la fusión empresarial que podría resultar de esta unión. Lucía, encantada con la atención mediática, se sumergió en los preparativos de una boda que prometía ser el evento social de la década. Alejandro participaba mecánicamente en las decisiones, su mente constantemente dividida entre su plan original de venganza y la creciente obsesión por descubrir la verdad sobre Mateo. 3 días después de su orden, Gabriel entró en el despacho de Alejandro con una carpeta bajo el brazo y una expresión grave que anticipaba noticias trascendentales. «Tengo la información que solicitaste», anunció, colocando la carpeta sobre el escritorio con un cuidado casi ceremonial. Alejandro la miró fijamente durante varios segundos, como si temiera lo que pudiera contener. Finalmente, con un gesto que traicionaba su nerviosismo habitual, la abrió. Lo primero que vio fue una fotografía reciente de Mateo, un niño de 9 años con el cabello oscuro y los ojos azules característicos de la familia Morales. El parecido con las fotos de su propia infancia era innegable, casi dolorosamente evidente. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras pasaba las páginas que confirmaban lo que ya sabía en su interior. Mateo Vega había nacido exactamente 8 meses y medio después de su ruptura con Elena, y en su certificado de nacimiento, el espacio destinado al nombre del padre permanecía en blanco. «Es mi hijo», murmuró Alejandro. Su voz apenas audible. No era una pregunta, sino una constatación que sacudía los cimientos de su existencia cuidadosamente construida. Gabriel permaneció en silencio, consciente de estar presenciando un momento definitorio en la vida de su jefe. «¿Por qué no me lo dijo?», continuó Alejandro, la incredulidad dando paso gradualmente a una rabia que se entremezclaba con otra emoción que no conseguía nombrar. «¿Por qué ocultarme algo así durante 9 años?» Las preguntas quedaban suspendidas en el aire sin respuesta. Gabriel finalmente habló. «Según nuestra investigación, la doctora Vega ha criado a Mateo completamente sola. Es un niño brillante, el primero de su clase en matemáticas y ciencias. Participa en competiciones de robótica y, según sus profesores, tiene un talento excepcional para la programación». Cada nueva información era como una puñalada para Alejandro, revelándole fragmentos de una vida que debería haber compartido. Momentos irrecuperables de la infancia de un hijo que ni siquiera sabía que existía. Los días siguientes transcurrieron en un estado de confusión emocional que Alejandro nunca había experimentado. Por un lado, la rabia hacia Elena por haberle ocultado la existencia de su hijo alimentaba su deseo de venganza, intensificándolo hasta niveles peligrosos. Por otro, un sentimiento nuevo y desconcertante comenzaba a abrirse paso entre el resentimiento. El deseo genuino de conocer a Mateo, de formar parte de su vida, de recuperar aunque fuera una fracción del tiempo perdido. Mientras tanto, los preparativos para su boda con Lucía avanzaban implacablemente. Diseñadores, floristas y organizadores desfilaban por su oficina requiriendo decisiones que él tomaba con piloto automático, su mente constantemente ocupada en elaborar una nueva estrategia. Ya no se trataba simplemente de humillar a Elena, ahora planeaba reclamar sus derechos como padre, utilizando todo su poder y recursos para obtener la custodia compartida de Mateo. «Si ella pudo quitarme 9 años con mi hijo», pensaba con una determinación fría que enmascaraba su dolor, «yo puedo quitarle a ella lo único que realmente ama». La decisión de confrontar a Elena no fue impulsiva. Alejandro esperó pacientemente, recopilando más información sobre Mateo, estudiando fotografías que mostraban su crecimiento año tras año, momentos de una infancia que le habían sido robados. Cada imagen alimentaba simultáneamente su resentimiento y un anhelo inesperado que lo despertaba en mitad de la noche.
Finalmente, 2 semanas después de descubrir la verdad, envió a Elena una invitación formal para una reunión privada sobre el financiamiento del centro de investigación. El mensaje, deliberadamente profesional, ocultaba sus verdaderas intenciones. Elena respondió con prontitud, aceptando la reunión para el día siguiente. Alejandro eligió cuidadosamente el escenario, el restaurante exclusivo del hotel de su propiedad, un espacio íntimo donde podría controlar cada aspecto del encuentro, desde la iluminación hasta la privacidad absoluta que garantizaría la discreción de la conversación que estaba a punto de tener lugar. Elena llegó puntualmente, vestida con la misma elegancia sobria que había mostrado en la rueda de prensa. Alejandro la observó mientras el maître la conducía hasta la mesa, estudiando cada detalle de la mujer que había sido el primer y único amor verdadero de su vida, antes de que la ambición y el resentimiento endurecieran su corazón. La saludó con una formalidad calculada, ofreciéndole una copa de vino que ella rechazó cortésmente, pidiendo agua en su lugar. Durante los primeros minutos, mantuvieron una conversación superficial sobre los avances del centro de investigación. Elena hablaba con entusiasmo genuino sobre los proyectos que planeaba implementar, aparentemente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Alejandro la escuchaba con una paciencia forzada, esperando el momento preciso para lanzar la bomba que cambiaría irrevocablemente la dinámica entre ellos. «Hablemos de Mateo», dijo finalmente Alejandro, interrumpiendo la explicación de Elena sobre un protocolo de investigación. Su voz, deliberadamente controlada, contrastaba con la turbulencia emocional que sentía en su interior. Elena se quedó inmóvil, su expresión transformándose sutilmente mientras procesaba el significado de esas 3 palabras. «¿Qué sabes de Mateo?», preguntó con cautela, su tono profesional dando paso a una tensión palpable. Alejandro sostuvo su mirada, permitiendo que el silencio amplificara el impacto de sus siguientes palabras. «Sé que tiene 9 años. Sé que sus ojos son exactamente como los míos. Sé que en su certificado de nacimiento no figura el nombre del padre». Hizo una pausa, observando cómo Elena palidecía visiblemente. «Lo que no sé, lo que no puedo entender, es por qué ocultaste a mi hijo de mí durante casi una década». Elena mantuvo la compostura con un esfuerzo visible, sus manos aferrándose al borde de la mesa como si buscara un ancla en medio de una tormenta inesperada. «No es así como planeaba que te enteraras», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió que la rabia, cuidadosamente contenida hasta ese momento, comenzaba a desbordarse. «¿Y cómo lo planeabas exactamente, después de 10 años más, cuando fuera demasiado tarde para que pudiera ser parte de su vida?» La amargura en su voz era palpable, cruda y sin filtros. Elena respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para una explicación que sabía que él no querría escuchar. «Intenté contactarte cuando descubrí que estaba embarazada, Alejandro. Te llamé decenas de veces. Envié correos electrónicos, incluso fui a tu apartamento». Su voz se mantenía firme, a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarla. «Habías bloqueado mi número, cambiaste tu correo electrónico, y cuando finalmente conseguí localizarte a través de amigos en común, me dijeron que habías dejado muy claro que no querías saber nada de mí». «Eso es imposible», replicó Alejandro, aunque una duda incómoda comenzaba a infiltrarse en su certeza. Recordaba vagamente haber bloqueado todos los contactos de su vida anterior durante aquellos primeros meses de ascenso profesional, determinado a eliminar cualquier distracción que pudiera desviarlo de su objetivo. «Nunca recibí ningún mensaje tuyo sobre un embarazo. Jamás habría ignorado algo así». Elena lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Cuando finalmente conseguí que un antiguo compañero de universidad te transmitiera mi mensaje, ¿sabes cuál fue tu respuesta?». Alejandro guardó silencio,
un presentimiento incómodo formándose en su interior. No quiero distracciones ahora que estoy a punto de cerrar mi primer millón, citó Elena con precisión dolorosa. Esas fueron tus palabras exactas, según me las transmitieron. Después de eso, tomé la decisión de criar a Mateo sola. No iba a forzar a un hombre a ser padre cuando claramente había elegido otro camino. Las palabras de Elena golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. Recordaba vagamente aquella conversación. Recordaba haber dicho algo similar cuando un antiguo compañero intentó hablarle de Elena. En aquel momento, consumido por su ambición y herido por el abandono, había asumido que ella quería reconciliarse, no que intentaba comunicarle algo tan trascendental como un embarazo. El peso de su propia responsabilidad en lo ocurrido comenzaba a sentarse incómodamente sobre sus hombros, desafiando la narrativa de victimismo que había construido durante años. Sin embargo, la admisión de culpa no tenía cabida en su plan actual. Independientemente de lo que ocurriera entonces, dijo con frialdad recuperada, el hecho es que me has privado de 9 años con mi hijo. Un hijo que tenía derecho a conocer, a criar, a ver crecer. La vulnerabilidad momentánea daba paso nuevamente a la determinación implacable que lo caracterizaba en los negocios. Eso va a cambiar ahora, Elena. Voy a ser parte de la vida de Mateo, te guste o no. El rostro de Elena se endureció ante la amenaza implícita en las palabras de Alejandro. ¿Es esa tu intención real? ¿Usar tu poder y dinero para forzar tu entrada en la vida de un niño que ni siquiera te conoce? Su voz, aunque controlada, vibraba con una intensidad protectora que Alejandro nunca había experimentado. Mateo es un niño feliz, equilibrado y seguro. Ha crecido sabiendo que su padre no estaba presente por elección propia. Cualquier intervención brusca en su vida podría causarle un daño emocional irreparable. Alejandro sintió una punzada de duda ante estas palabras, pero la suprimió rápidamente. «Tengo derechos legales como padre», respondió con la frialdad de quien está acostumbrado a que las leyes se interpreten a su favor. «Y tengo los recursos para hacer valer esos derechos hasta las últimas consecuencias». La amenaza quedó flotando entre ellos, transformando el elegante restaurante en un campo de batalla donde el futuro de un niño inocente se convertiría en el premio de una guerra que ninguno de los dos había previsto. A pesar del enfrentamiento, Alejandro mantuvo su estrategia original. Una semana después de aquella tensa reunión, mientras los abogados más caros de Barcelona comenzaban a preparar discretamente un caso de paternidad, envió a Elena un sobre elegante que contenía una invitación formal a su boda con Lucía Salgado. El evento, programado para celebrarse 2 meses después en una exclusiva finca a las afueras de la ciudad, prometía ser el acontecimiento social del año. La invitación, impresa en papel, hecho a mano con tinta dorada, incluía una nota personal escrita con la caligrafía impecable de Alejandro. Sería importante para Mateo conocer a su padre en un momento tan significativo de su vida. Espero que ambos puedan acompañarnos. La mezcla de cordialidad y amenaza velada era característica de su nuevo enfoque. Utilizar la apariencia de civilidad para ejercer una presión implacable sobre Elena, obligándola a ceder ante sus demandas o enfrentarse a consecuencias potencialmente devastadoras. Paralelamente a esta maniobra pública, Alejandro inició una aproximación calculada hacia su hijo. Utilizando la información recopilada por sus investigadores, identificó la escuela privada donde estudiaba Mateo y, casualmente, se convirtió en el principal patrocinador de su programa de ciencias. Donó equipos de última generación para el laboratorio de robótica, precisamente el área donde Mateo destacaba según sus profesores. Financió becas y competiciones, asegurándose de que su nombre apareciera prominentemente asociado a estas iniciativas,
y finalmente organizó una visita personal a la escuela para inaugurar el Laboratorio Tech Future de innovación científica, garantizando así un encuentro aparentemente fortuito con el hijo que nunca había conocido. Todo estaba meticulosamente planificado para crear una impresión positiva en Mateo antes de revelarle la verdad sobre su paternidad, una estrategia que Alejandro consideraba infalible, pero que ignoraba completamente el impacto emocional que tal manipulación podría tener en un niño de 9 años. El día de la visita a la escuela, Alejandro experimentó algo completamente nuevo para él: nerviosismo genuino. Vestido con un traje más sobrio de lo habitual, recorrió las instalaciones escolares escoltado por el director, quien no ocultaba su entusiasmo por la generosa donación. Los estudiantes, especialmente seleccionados para la ocasión, presentaban proyectos científicos que habían desarrollado gracias al nuevo equipamiento. Entre ellos estaba Mateo, un niño delgado con cabello oscuro y ojos intensamente azules, que explicaba con sorprendente elocuencia el funcionamiento de un robot que había programado para identificar y clasificar residuos reciclables. Alejandro lo observaba fascinado, reconociendo en él no solo sus propios rasgos físicos, sino también la pasión por la tecnología que había definido su propia infancia. Cuando llegó su turno de hablar con Mateo, sintió que las palabras ensayadas se evaporaban de su mente, dejándolo momentáneamente vulnerable ante la realidad de estar frente a su hijo por primera vez. «Es un proyecto impresionante», logró decir finalmente, intentando que su voz sonara natural. «¿Cómo se te ocurrió la idea?» Mateo lo miró con la curiosidad franca de los niños, sin la menor sospecha de estar hablando con su padre biológico. «Mi madre es médica y siempre habla de la importancia de cuidar el planeta para nuestra salud», respondió con una seguridad sorprendente para su edad. «Pensé que si los robots pudieran ayudar con el reciclaje, sería más fácil para todos». La mención de Elena como inspiración de su proyecto provocó en Alejandro sentimientos contradictorios: admiración por la evidente buena crianza que había recibido Mateo y resentimiento renovado por haber sido excluido de esa formación. La conversación continuó brevemente, con Alejandro haciendo preguntas sobre los aspectos técnicos del robot mientras absorbía cada detalle de su hijo: sus gestos, su forma de hablar, la inteligencia que brillaba en sus ojos tan similares a los suyos. Cuando se despidió, prometiendo volver para ver los avances del proyecto, sintió una emoción desconocida que amenazaba con quebrar la armadura emocional que había construido durante años. En las semanas siguientes, Alejandro intensificó su presencia en la vida escolar de Mateo, apareciendo casualmente en eventos académicos y competiciones científicas donde sabía que el niño participaría. Elena observaba esta campaña de acercamiento con creciente aprensión, consciente de las intenciones de Alejandro, pero incapaz de intervenir sin revelar prematuramente a Mateo una verdad para la que no estaba preparado. La tensión entre ambos aumentaba con cada encuentro, con cada correo electrónico intercambiado sobre los detalles legales de una paternidad que ahora se disputaba como si fuera un contrato empresarial más. Mientras tanto, Mateo comenzaba a hablar en casa con entusiasmo sobre el hombre de la tecnología que visita nuestra escuela, describiendo con admiración cómo Alejandro había elogiado sus proyectos y le había dado consejos para mejorarlos. «¿Crees que podría ser mi mentor, mamá?», preguntó inocentemente una noche durante la cena, sin saber que sus palabras eran como puñales para Elena, quien veía cómo la estrategia de Alejandro comenzaba a dar frutos exactamente como él había planeado. A medida que la fecha de la boda se aproximaba, Alejandro se encontraba en un estado de confusión emocional que nunca antes había experimentado.
Los encuentros con Mateo, aunque planificados inicialmente como parte de su estrategia de venganza, habían despertado en él sentimientos auténticos que no había anticipado. El niño poseía una brillantez natural que le recordaba a sí mismo a esa edad, pero también una calidez y empatía que Alejandro reconocía como herencia de Elena. Durante una visita particularmente memorable a la escuela, Mateo le había mostrado un nuevo proyecto, un dispositivo que había diseñado para ayudar a personas con movilidad reducida a controlar electrodomésticos mediante comandos de voz. Mi abuela tiene artritis y le cuesta usar los botones del microondas, había explicado con sencillez. Pensé que esto podría ayudarla. Esta combinación de ingenio técnico y genuina preocupación por los demás había tocado algo profundo en Alejandro, haciendo que por primera vez cuestionara seriamente sus motivaciones y el potencial daño que sus acciones podrían causar a este niño que, sin saberlo, comenzaba a ocupar un espacio significativo en su corazón. Mientras tanto, los preparativos para el matrimonio con Lucía avanzaban a toda velocidad. La prensa seguía cada detalle del que prometía ser el evento social del año, desde el vestido de novia diseñado por un famoso modisto italiano, hasta la lista de invitados que incluía a lo más selecto de la élite empresarial y política europea. Lucía, completamente absorta en los preparativos, apenas notaba la creciente distracción de su prometido. Durante una prueba del menú en el exclusivo catering seleccionado para la recepción, mientras ella debatía apasionadamente sobre los matices entre dos variedades de caviar, Alejandro se encontró pensando en la sencilla cena que había compartido con Mateo en la cafetería escolar, donde el niño le había explicado entusiasmado su teoría sobre cómo la inteligencia artificial podría revolucionar la medicina preventiva. La disparidad entre ambos mundos, entre la superficialidad de su vida actual y la autenticidad que vislumbraba en su relación naciente con su hijo, comenzaba a crear fisuras en la fachada de determinación que había mantenido hasta entonces. «Estás muy distraído últimamente», observó Lucía esa noche, mientras regresaban a la ciudad en la parte trasera de su limusina. «Es el evento social del año, Alejandro. Necesito que te concentres». Su tono, mezcla de reproche y exigencia, reflejaba perfectamente la naturaleza de su relación, una transacción mutuamente beneficiosa disfrazada de romance. Alejandro asintió mecánicamente, consciente de que debía mantener las apariencias hasta que decidiera exactamente cómo proceder. La verdad era que cada día que pasaba, la idea de utilizar su boda como escenario para humillar a Elena le resultaba menos atractiva. No porque hubiera perdonado lo que consideraba una traición imperdonable, sino porque comenzaba a entender que cualquier acción que lastimara a Elena inevitablemente afectaría también a Mateo, y por razones que aún no comprendía completamente, la idea de causar dolor a su hijo le resultaba cada vez más intolerable. Esta realización lo desconcertaba profundamente, pues contradecía la imagen que había construido de sí mismo como un hombre implacable, capaz de sacrificar cualquier cosa o a cualquiera en el altar de sus ambiciones. En un momento de vulnerabilidad sin precedentes, Alejandro decidió confiar en la única persona que conocía todos los aspectos de su vida, Gabriel. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles de una adquisición empresarial en el despacho de Alejandro, la conversación derivó inesperadamente hacia temas personales. «He estado viendo a Mateo regularmente», confesó Alejandro, su voz traicionando una emoción que rara vez permitía mostrar. «Es extraordinario, Gabriel. Tiene una mente brillante, ve conexiones que otros niños de su edad ni siquiera podrían imaginar. Y hay algo en su forma de ser, en su entusiasmo por ayudar a los demás, con sus inventos». Se interrumpió, incapaz de articular completamente lo que sentía.
Gabriel, que había servido fielmente a Alejandro durante años precisamente porque sabía leer entre líneas lo que su jefe no expresaba verbalmente, comprendió inmediatamente la magnitud de la crisis interna que estaba experimentando. «Suena como si estuvieras orgulloso de él», observó con cautela. Alejandro asintió, lentamente, sorprendido por la precisión de esa simple observación. Sí, estaba orgulloso. Orgulloso de un niño que apenas conocía, pero que, indudablemente, era parte de él. El plan original era utilizarlo para herir a Elena, continuó Alejandro, verbalizando por primera vez la estrategia que había mantenido en privado. Ganarme su confianza, revelarle que soy su padre justo antes de la boda, y luego iniciar una batalla legal por la custodia compartida. La crueldad de este plan, pronunciada en 1900 en voz alta, sonaba ahora hueca y mezquina incluso para sus propios oídos. Gabriel mantuvo un silencio respetuoso, permitiendo que su jefe procesara sus propios pensamientos. Finalmente, cuando quedó claro que Alejandro no continuaría, se atrevió a formular la pregunta que pendía en el aire. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro? ¿Venganza contra Elena o una oportunidad de ser padre? La pregunta, simple pero devastadora en su precisión, quedó flotando entre ellos como un desafío que exigía una respuesta honesta. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un imperio que había conquistado pero que de repente parecía vacío de significado. «No lo sé», admitió finalmente, pronunciando quizás las 3 palabras más difíciles para un hombre acostumbrado a la certeza absoluta en todos los aspectos de su vida. Los días siguientes transcurrieron en un estado de confusión interna que Alejandro ocultaba bajo su habitual máscara de eficiencia profesional. Por las mañanas dirigía reuniones ejecutivas con la precisión quirúrgica que lo había convertido en una leyenda empresarial. Por las tardes, revisaba con Lucía detalles de una boda en la que ya no estaba seguro de querer participar, y en los momentos robados entre compromisos, se encontraba revisando obsesivamente las fotografías de Mateo que sus investigadores habían recopilado, trazando con los dedos el contorno de un rostro que era un reflejo inquietante del suyo, propio a esa edad. La batalla interna entre el hombre vengativo en que se había convertido y el padre que podría llegar a ser, se intensificaba con cada día que pasaba. Elena, mientras tanto, mantenía una distancia cautelosa, respondiendo con formalidad profesional a sus comunicaciones sobre el centro de investigación, pero evitando cuidadosamente cualquier mención a Mateo o a la invitación de boda que permanecía sin respuesta sobre su escritorio. Esta aparente calma antes de la tormenta, la tensión de una situación que inevitablemente tendría que resolverse de una forma u otra, antes de que Alejandro pronunciara unos votos matrimoniales en los que cada vez creía menos. El punto de inflexión llegó una semana antes de la boda, durante un elegante evento benéfico organizado por la Fundación Salgado en el Gran Teatro del Liceo. La élite barcelonesa se había reunido para una gala que combinaba filantropía con oportunidades de networking, ese delicado equilibrio entre hacer el bien y hacer negocios que caracterizaba la caridad de alto nivel. Alejandro y Lucía, como pareja estelar de la noche, recibían las felicitaciones de invitados que ya anticipaban la fastuosa celebración que tendría lugar en 7 días. Elena también había sido invitada en su calidad de directora del nuevo Centro de Investigación Cardíaca, una decisión que Lucía había tomado antes de conocer la complicada historia que la unía a su prometido. Vestida con elegante discreción, Elena se mantenía en un rincón de la sala, conversando profesionalmente con colegas médicos y evitando cuidadosamente cualquier encuentro con la pareja anfitriona. Alejandro, sin embargo, era dolorosamente consciente de su presencia.
como si un radar interno le indicara constantemente su ubicación exacta en el espacioso salón. Lo que ninguno de los tres protagonistas de este tenso triángulo podía prever era que el destino, ese guionista impredecible, estaba a punto de intervenir en forma de una indiscreción casual. Verónica Mendoza, prominente socialité y conocida por su lengua afilada, se acercó a Lucía mientras Alejandro conversaba con un grupo de inversores. «Querida, debo felicitarte no solo por tu inminente matrimonio, sino por tu generosidad», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No todas las mujeres estarían dispuestas a aceptar criar al hijo secreto de su marido. El champán que Lucía estaba bebiendo pareció atascarse en su garganta. «Disculpa», logró articular, su rostro perfectamente maquillado, incapaz de ocultar la conmoción. Verónica, disfrutando claramente del impacto de sus palabras, continuó. «Oh, pensé que lo sabías. Todo Barcelona comenta sobre el niño de Elena Vega. La edad, el parecido, es bastante obvio que es hijo de Alejandro. Algunos incluso dicen que por eso ha financiado tan generosamente ese centro de investigación, para acercarse al pequeño. La revelación pública de lo que debería haber permanecido en privado desencadenó exactamente el tipo de escena que Alejandro había planeado originalmente provocar, pero con él como víctima en lugar de perpetrador. Lucía, humillada y furiosa, lo confrontó en medio del evento, su voz elevándose gradualmente hasta captar la atención de todos los presentes. «¿Planeabas hacerme criar al hijo de tu ex?», exigió saber, las lágrimas amenazando con arruinar su impecable maquillaje. «¿O era solo parte de tu retorcido plan de venganza?». Alejandro intentó calmarla, consciente de los ojos curiosos que seguían cada palabra del intercambio, pero Lucía estaba más allá de la discreción. «Todo Barcelona lo sabe, Alejandro. Saben que has estado visitando la escuela del niño, que has financiado programas especialmente para él. ¿Crees que soy estúpida? ¿Que no me daría cuenta eventualmente?». La mención de estas visitas atrajo la atención de Elena, quien hasta ese momento había intentado mantenerse al margen del altercado. Su expresión de alarma al comprender que Alejandro había estado acercándose a Mateo sin su conocimiento añadió una nueva capa de tensión a la ya explosiva situación. En el caos emocional que siguió, Lucía, cegada por la humillación y el despecho, reveló aspectos del plan original de Alejandro que él mismo le había confiado en momentos de intimidad calculada. «¿Sabías que planeaba usar nuestra boda para humillarte?», le espetó directamente a Elena, quien se había acercado involuntariamente al centro de la confrontación. «Quería que vieras lo que te habías perdido, lo exitoso que se había vuelto sin ti. Y después iba a luchar por la custodia de tu hijo, usar todo su dinero y poder para quitártelo». Cada palabra era como un puñal para Alejandro, no porque fueran mentira, sino precisamente porque exponían la verdad de sus intenciones iniciales, intenciones que ahora le parecían ajenas, como pertenecientes a otra persona. Elena, que había mantenido la compostura durante toda la escena, palideció visiblemente ante esta confirmación de sus peores temores. «Nunca te acercarás, Mateo», declaró con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta emocional que la rodeaba. «Haré lo que sea necesario para protegerlo de ti». El escándalo en el Gran Teatro del Liceo se convirtió en el tema de conversación de toda Barcelona. Los mismos medios que habían glorificado el romance entre el magnate tecnológico y la heredera farmacéutica ahora se deleitaban con los detalles jugosos de su espectacular ruptura. «Cancelada la boda del año», «Hijo secreto» y «Venganza», detrás del romance, Morales, Salgado, proclamaban los titulares.
Fotografías de Alejandro, Lucía y Elena abandonando separadamente el evento aparecían en todas las portadas, acompañadas de especulaciones sobre la paternidad de Mateo y teorías conspirativas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la donación al hospital. Para Alejandro, acostumbrado a controlar meticulosamente su imagen pública, esta exposición representaba una pesadilla sin precedentes. Su reputación, construida cuidadosamente durante una década, amenazaba con desmoronarse bajo el peso del escándalo. Pero lo que realmente lo atormentaba, más que la humillación pública o las potenciales repercusiones profesionales, era la certeza de que había perdido definitivamente cualquier posibilidad de formar parte de la vida de Mateo. En los días que siguieron, el imperio empresarial de Alejandro comenzó a tambalearse. Inversores nerviosos cuestionaban su estabilidad emocional y juicio después del escándalo, provocando una caída significativa en las acciones de Tech Future. La familia Salgado, furiosa por la humillación pública de Lucía, amenazaba con demandas millonarias por incumplimiento de promesa matrimonial y daños emocionales. Socios comerciales que antes se disputaban su atención, ahora posponían reuniones citando agendas complicadas. Por primera vez en su meteórica carrera, Alejandro se encontraba profesionalmente vulnerable, su reputación de calculador infalible seriamente comprometida por un escándalo que revelaba sus debilidades más humanas. Como golpe final, recibió una notificación formal de que Elena había solicitado una orden de alejamiento que le prohibía acercarse tanto a ella como a Mateo. El documento legal, frío y oficial, cerraba definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de conocer legítimamente a su hijo. Aislado en su ático, rodeado de los símbolos materiales de un éxito que repentinamente parecía vacío, Alejandro enfrentaba la verdad más dolorosa, la venganza que había planeado meticulosamente durante años, había terminado destruyéndolo a él mismo. Las semanas siguientes marcaron el periodo más oscuro en la vida de Alejandro Morales. El imperio que había construido con determinación implacable comenzaba a mostrar grietas estructurales que amenazaban con colapsar toda la edificación. La junta directiva de Tech Future convocó una reunión de emergencia para discutir la crisis de liderazgo que atravesaba la compañía. Los inversores más importantes exigían explicaciones sobre la estabilidad emocional del CEO y cuestionaban si un hombre capaz de orquestar una venganza tan elaborada en su vida personal podía ser confiable para tomar decisiones racionales que afectaban a miles de empleados y millones en inversiones. Las acciones de la empresa habían caído un 25% en apenas 2 semanas. Una hemorragia financiera que parecía imposible de detener mientras Alejandro permaneciera al frente. Gabriel, siempre leal, le presentaba diariamente informes cada vez más alarmantes sobre la situación, pero Alejandro parecía incapaz de reaccionar con su habitual agudeza estratégica. Por primera vez en su vida adulta, el hombre de hielo se encontraba paralizado, atrapado en una espiral de autodestrucción que no sabía cómo detener. El aislamiento de Alejandro se intensificaba día tras día. Se encerró en su ático, rechazando invitaciones y cancelando reuniones que antes habría considerado cruciales. Las noches se convertían en maratones insomnes, donde repasaba obsesivamente cada decisión que lo había llevado a este punto, cada momento en que podría haber elegido un camino diferente. Las fotografías de Mateo, esparcidas sobre la mesa de su despacho, se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido antes incluso de tenerlo. Intentó contactar con el niño varias veces, enviando cartas y regalos a su escuela, solo
para descubrir que Elena había cambiado a Mateo de centro educativo inmediatamente después del escándalo. Cuando finalmente reunió el valor para presentarse en el apartamento donde vivían, fue recibido por un abogado que le entregó formalmente la orden de alejamiento, advirtiéndole que cualquier intento adicional de contacto resultaría en acciones legales inmediatas. La determinación de Elena para proteger a su hijo de él era absoluta, y Alejandro comenzaba a entender, dolorosamente, que quizás tenía razón en hacerlo. En un momento particularmente bajo, Alejandro se encontró revisando viejas fotografías de su relación con Elena, imágenes de una época donde su ambición aún no había eclipsado completamente su capacidad de amar. Recordó la pasión compartida por crear cosas nuevas, las noches en vela discutiendo ideas revolucionarias, los sueños de cambiar el mundo juntos. ¿En qué momento exacto había permitido que el resentimiento envenenara esos recuerdos? ¿Cuándo había decidido que el éxito material valía más que la conexión humana genuina? Las preguntas lo atormentaban sin ofrecer respuestas claras. En ese estado de vulnerabilidad sin precedentes, Alejandro experimentó algo que había evitado cuidadosamente durante años. Un momento de claridad dolorosa donde finalmente enfrentó la verdad que Elena le había dicho 10 años atrás. Efectivamente, no había sabido amar nada más que su ambición. Y esa incapacidad lo había conducido a este momento de absoluta soledad, rodeado de posesiones impresionantes, pero vacío de las conexiones que realmente importaban. La caída profesional de Alejandro alcanzó su punto crítico cuando la junta directiva de Tech Future le presentó un ultimátum: renunciar voluntariamente a la presidencia ejecutiva o enfrentar una votación de no confianza que, según todos los indicios, perdería irremediablemente. Gabriel le entregó la notificación personalmente, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Te están ofreciendo mantener tu posición como accionista mayoritario y un puesto en el consejo, pero sin poder ejecutivo, explicó, con la franqueza que siempre había caracterizado su relación. Es lo mejor que podemos conseguir dadas las circunstancias. Alejandro recibió la noticia con una calma sorprendente, como si hubiera estado esperando este desenlace inevitable. ¿Sabes qué es lo irónico, Gabriel?, comentó mientras contemplaba el documento que efectivamente lo despojaba del control diario de la empresa que había creado. Construí todo esto para demostrarle a Elena que se equivocaba sobre mí. Y al final, solo conseguí probar que tenía razón. La admisión, pronunciada en voz alta por primera vez, tenía un efecto extrañamente liberador, como si nombrar finalmente la verdad le permitiera comenzar a aceptarla. Esa noche, solo en su ático con vistas a una Barcelona indiferente a su drama personal, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. No lucharía contra el ultimátum de la Junta. No intentaría manipular la situación a su favor como habría hecho instintivamente en el pasado. En lugar de eso, aceptaría las consecuencias de sus acciones y buscaría un camino hacia la redención, aunque no estaba seguro de merecerla o de si siquiera era posible. Con una claridad mental que no había experimentado en semanas, comenzó a escribir 2 cartas. La primera, dirigida a la junta directiva de Tech Future, anunciaba formalmente su dimisión como CEO, aceptando todas las condiciones propuestas y añadiendo algunas propias que sorprenderían a los ejecutivos por su generosidad hacia los empleados de la compañía. La segunda carta, infinitamente más difícil de redactar, estaba dirigida a Elena. En ella, Alejandro hizo algo que nunca antes había hecho: admitir completamente sus errores sin justificaciones ni excusas. Reconoció la manipulación que había intentado, el daño que había querido causarle, y expresó un arrepentimiento que por primera vez en su vida era absolutamente sincero.
No pedía perdón, sabía que no lo merecía, sino únicamente la oportunidad de demostrar con acciones y no con palabras que podía cambiar. No por mí, escribió en las líneas finales, sino por Mateo, que merece conocer la verdad cuando esté preparado para ello, de la forma que tú consideres apropiada. La mañana siguiente marcó el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera Gabriel, habría podido anticipar. Alejandro anunció públicamente su renuncia como CEO de Tech Future, citando razones personales y la necesidad de reevaluar prioridades vitales. Los medios, hambrientos de más drama tras el escándalo de la boda cancelada, especularon salvajemente sobre las verdaderas razones, pero por primera vez, Alejandro no se preocupó por controlar la narrativa. Estaba ocupado implementando cambios radicales en su vida. Vendió su ático de lujo y sus propiedades en el extranjero, conservando únicamente un modesto apartamento cerca de la escuela donde creía que ahora estudiaba Mateo. Liquidó inversiones ostentosas y vehículos de colección. Rechazó invitaciones a eventos sociales donde antes habría sido la estrella indiscutible. Estos cambios externos, visibles para cualquiera que siguiera su trayectoria, reflejaban una transformación interna más profunda y dolorosa. Alejandro Morales, el hombre que había construido su identidad alrededor del poder y el control, estaba aprendiendo la difícil lección de la humildad. Y aunque no tenía garantías de que este nuevo camino lo llevaría a recuperar lo que realmente valoraba ahora, la oportunidad de conocer a su hijo, sabía con certeza que el antiguo camino solo conducía a una soledad cada vez más profunda. 6 meses después del escándalo que había sacudido Barcelona, la transformación de Alejandro Morales era el tema de conversación en círculos empresariales y sociales. El otrora implacable magnate tecnológico había desaparecido completamente del radar público, siendo reemplazado por un hombre que pocos reconocerían. Viviendo en un apartamento sencillo, en un barrio residencial de clase media, Alejandro había canalizado su energía y recursos hacia proyectos que nunca antes le habrían interesado. Fundó silenciosamente una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar educación tecnológica a niños de entornos desfavorecidos, trabajando personalmente como mentor en programas después de la escuela. A diferencia de sus anteriores donaciones estratégicas, estas actividades se realizaban sin publicidad, sin ruedas de prensa, sin que su nombre apareciera prominentemente en los materiales promocionales. Gabriel, quien seguía trabajando con él en esta nueva etapa, observaba con asombro cómo su antiguo jefe, conocido por delegar incluso las tareas más básicas, ahora pasaba horas sentado en el suelo de aulas improvisadas, enseñando pacientemente a niños de 10 años los fundamentos de la programación con el mismo entusiasmo que antes reservaba para cerrar acuerdos multimillonarios. La carta que Alejandro había escrito a Elena permaneció sin respuesta durante meses. Él respetó escrupulosamente la orden de alejamiento, manteniéndose a la distancia legal requerida tanto de ella como de Mateo, aunque esto significara reorganizar completamente su vida para evitar encuentros accidentales. Continuó enviando puntualmente generosas transferencias para la manutención de Mateo, sin adjuntar notas ni condiciones, simplemente cumpliendo con lo que consideraba su responsabilidad más básica como padre, aunque fuera un padre ausente. A través de intermediarios legales, se aseguró de que Elena supiera que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, que respetaría cualquier decisión que ella tomara respecto a su relación con Mateo. Esta paciencia, tan ajena a su antigua personalidad, era quizás la evidencia más clara del cambio profundo que había experimentado. El Alejandro de antes habría utilizado cada recurso legal disponible para forzar su entrada en la vida de su hijo.
El Alejandro actual entendía que cualquier relación valiosa debía construirse sobre el respeto y la confianza, no sobre la imposición y el poder. El primer indicio de que su transformación estaba siendo notada llegó de forma inesperada. Un artículo en una revista educativa destacaba el impacto positivo de su fundación en escuelas de barrios marginales, mencionando específicamente cómo el anteriormente conocido como el hombre de hielo de la tecnología española trabajaba directamente con los niños, sin buscar reconocimiento público. El periodista había entrevistado a varios estudiantes que describían a Alejandro como paciente, amable y realmente interesado en lo que pensamos, adjetivos que habrían sido impensables en cualquier descripción anterior de él. Elena leyó este artículo, como también leyó otros similares que fueron apareciendo en diversos medios durante los meses siguientes. Observaba desde la distancia, con cautela, pero también con creciente curiosidad, la aparente metamorfosis del hombre que una vez había amado y luego temido. Sus colegas en el hospital comentaban ocasionalmente las generosas donaciones anónimas que recibían para investigación pediátrica, donaciones que ella sospechaba provenían de Alejandro, aunque nunca llevaran su nombre. Lentamente, casi imperceptiblemente, la imagen del manipulador vengativo comenzaba a difuminarse, siendo reemplazada por la de un hombre genuinamente arrepentido, que buscaba redención no a través de grandes gestos públicos, sino mediante un trabajo constante y discreto. El 10º cumpleaños de Mateo marcó un punto de inflexión. Esa mañana, Elena recibió un paquete pequeño, acompañado de una nota breve. No es un regalo que busque comprar afecto. Es simplemente algo que creé pensando en él, como habría hecho si hubiera estado presente en su vida desde el principio. Respetaré tu decisión si decides no entregárselo. Con sincero arrepentimiento, Alejandro. Dentro de la caja, encontró un pequeño robot articulado, construido evidentemente a mano, con piezas soldadas individualmente y circuitos expuestos que mostraban un trabajo meticuloso. No era un juguete caro producido en masa ni un gadget tecnológico de última generación, como los que el antiguo Alejandro habría enviado para impresionar. Era algo personal, creado con tiempo y dedicación, reminiscente de los proyectos que él mismo construía en su garaje antes de convertirse en millonario. Elena sostuvo el robot entre sus manos durante largo tiempo, recordando al joven apasionado e idealista que había amado antes de que la ambición lo transformara en alguien irreconocible. Después de una profunda reflexión, tomó una decisión que habría parecido imposible 6 meses atrás. Permitiría un encuentro supervisado entre Alejandro y Mateo. El encuentro se programó para la tarde del cumpleaños, en un parque público donde Elena podría observar la interacción desde una distancia prudente. Alejandro llegó con 15 minutos de antelación, visiblemente nervioso, vestido con sencillez en lugar de los trajes impecables que antes constituían su uniforme diario. No traía regalos ostentosos, ni intentó impresionar con gestos grandilocuentes. Simplemente esperó, con el pequeño robot en las manos, mientras Elena le explicaba a Mateo una versión simplificada, pero honesta, de la situación. Alejandro era su padre biológico y quería conocerlo, pero la decisión final sobre si continuar con esta relación sería siempre de Mateo. El niño, inteligente y perceptivo como era, asimiló la información con una madurez sorprendente, haciendo preguntas directas que Elena respondió con toda la honestidad que la situación permitía. Cuando finalmente se acercaron a Alejandro, el momento estaba cargado de una emoción casi insoportable para los tres. «Hola, Mateo», dijo Alejandro, su voz traicionando un nerviosismo que nunca había mostrado en ninguna negociación multimillonaria. «Tengo mucho que aprender sobre ser padre.
y espero que podamos descubrirlo juntos, si tú quieres. La conversación que siguió fue inicialmente incómoda, con largas pausas y preguntas cautelosas por ambas partes. Mateo examinó con interés el robot que Alejandro había construido, impresionado por los detalles técnicos que el adulto le explicaba pacientemente. Poco a poco, la tensión comenzó a disolverse mientras descubrían intereses compartidos y formas de pensar sorprendentemente similares. Elena observaba desde un banco cercano, con sentimientos contradictorios arremolinándose en su interior. Preocupación maternal, recuerdos del pasado y un cauteloso optimismo sobre el futuro. Al final de la hora acordada, cuando se acercó para indicar que era hora de marcharse, encontró a padre e hijo enfrascados en una animada discusión sobre cómo mejorar el sistema de propulsión del robot. Mateo, habitualmente reservado con los extraños, parecía haber conectado genuinamente con Alejandro. ¿Podemos vernos otra vez?, preguntó el niño mientras se despedían, una pregunta simple que contenía posibilidades infinitas. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. No había garantías, no había promesas grandiosas, solo la posibilidad de un nuevo comienzo basado no en venganza o poder, sino en humildad y aprendizaje mutuo. «Si tu madre está de acuerdo, me encantaría», respondió Alejandro, consciente de que este pequeño momento de conexión, más que todos sus éxitos empresariales anteriores, representaba la verdadera oportunidad de redención que tanto había buscado.